el personaje que realmente nos ocupa nos hace recordar tiempos atrás. Debemos de empezar por que en México pues siempre ha habido ejército. En México el origen fue netamente guerrero. Las culturas que nos precedieron, parte de sus actividades era eso: combatir para ganar terreno, para ganar prisioneros, para hacerse de recursos. Conforme fue pasando el tiempo, nos encontramos en la época colonial. Se establece el ejército realista, que no era otra cosa más que un traslado de tropas españolas, que después fueron enriquecidas por gente criolla nacida aquí en nuestro país. Pero es muy curioso cómo al término de la independencia, ya una vez que México se hace independiente después de las firmas de los tratados respectivos, hay un personaje venido de España que curiosamente causa alta en el ejército del rey a la edad de 12 años. Y cuando él viene a la Nueva España, desde que hace su carrera, él empieza a tener la idea de hacer una institución que produjera oficiales para el ejército. ¿Por qué? Porque en cada unidad del ejército de la época había gente que se dedicaba a entrenarlos, pero cada quien entrenaba, cada quien decía con lo que le daba su buen leal y saber entender. Luego entonces, cuando llegaban a las operaciones, pues cada quien jalaba por su lado. Ese personaje fue Diego García Conde, que una vez que ya es ascendido a brigadier, que triunfa, que se firman los tratados para la independencia de México, él le propone al triunvirato, a la regencia, encabezados por este señor Herrera, y les propone que era necesario crear una academia que produjera oficiales, pero con una sola enseñanza, y que sirviera en todo el ejército. Y así es como nace la Academia de Cadetes. No vamos a hablar de eso porque ese es otro tema, pero aquí el tema que nos ocupa es un personaje que desde sus inicios tuvo la misma idea. Bien, pasa el tiempo, llegamos a la época revolucionaria y nos encontramos que en la historia civil y militar de México, principalmente militar, hay dos personajes salidos de la revolución. Uno de ellos es el hijo predilecto de Corral de Ábregos, Zacatecas, que es Joaquín Amaro Domínguez, que es el gran reformador educativo y legislativo del ejército mexicano, postrevolucionario. Pero hay otro personaje sumamente importante, que también es un hijo predilecto de San Pedro de las Colonias, Francisco Luis Urquizo Benavides. Por su autobiografía, él nos dice que nace en San Pedro de las Colonias el 7 de junio de 1891, no sé si por la fecha está bien, y desde pequeño él estuvo abrevando los rigores de la época, del trabajo y del estudio. Él aprendió a conocer la tierra y a quererla trabajando en la hacienda de su padre, don Francisco, al que le ayudaba. Posteriormente se inicia la revolución y él causa alta en el regimiento que estaba al mando de él causa alta como soldado de caballería. Nos precedieron, parte de sus actividades era eso: combatir para ganar terreno, para ganar prisioneros,
para hacerse recursos. Conforme fue pasando el tiempo, nos encontramos en la época colonial. Se establece el ejército realista, que no era otra cosa más que un traslado de tropas españolas que después fueron enriquecidas por gente criolla nacida aquí en nuestro país. Pero es muy curioso cómo al término de la independencia, ya una vez que México se hace independiente después de la firma de los tratados respectivos, hay un personaje venido de España que curiosamente causa alta en el ejército del rey a la edad de 12 años, y cuando él viene a la Nueva España, desde que hace su carrera, él empieza a tener la idea de hacer una institución que produjera oficiales para el ejército. ¿Por qué? Porque en cada unidad del ejército de la época había gente que se dedicaba a entrenarlos, pero cada quien entrenaba, cada quien decía con lo que le daba su buen leal y saber entender. Luego entonces, cuando llegaban a las operaciones, pues cada quien jalaba por su lado. Ese personaje fue Diego García Conde, que una vez que ya es ascendido a brigadier, que triunfa, que se firman los tratados para la independencia de México, él le propone al triunvirato, a la regencia, encabezados por este señor Herrera, y les propone que era necesario crear una academia que produjera oficiales, pero con una sola enseñanza, y que sirviera en todo el ejército. Y así es como nace la Academia de Cadetes. No vamos a hablar de eso porque ese es otro tema, pero aquí el tema que nos ocupa es un personaje que desde sus inicios tuvo la misma idea. Bien, pasa el tiempo, llegamos a la época revolucionaria y nos encontramos que en la historia civil y militar de México, principalmente militar, hay dos personajes salidos de la revolución. Uno de ellos es el hijo predilecto de Corral de Ábrego, Zacatecas, que es Joaquín Amaro Domínguez, que es el gran reformador educativo y legislativo del ejército mexicano, postrevolucionario. Pero hay otro personaje sumamente importante, que también es un hijo predilecto de San Pedro de las Colonias, Francisco Luis Urquizo Benavides. Por su autobiografía, él nos dice que nace en San Pedro de las Colonias el 7 de junio de 1891, no sé si por la fecha está bien, y desde pequeño él estuvo abrevando los rigores de la época, del trabajo y del estudio. Él aprendió a conocer la tierra y a quererla trabajando en la hacienda de su padre, don Francisco, al que le ayudaba. Posteriormente se inicia la revolución y él causa alta en el regimiento que estaba al mando de él causa alta como soldado. Posteriormente causa baja y se va al 20 Cuerpo de Rurales al mando del coronel Orestes Pereira. Toda la vida de él ocurre en esa época revolucionaria y va obteniendo los grados que él se dio cuenta que no coincidían, no correspondían a las unidades a las que pertenecía. Es muy curioso ver cómo dentro de su expediente de cuerpos que la Defensa Nacional le hace a los militares, son dos: el expediente de cuerpos y sus hojas de actuación, y el relativo
a todos los acontecimientos que van sucediendo, que ahí se van mandando. Entonces, es muy curioso y me voy a permitir leer cómo estaban hechos los grados antiguamente en el ejército mexicano. El 7 de febrero de 1911, cabo 1 de marzo de 11, sargento segundo 21 de marzo de 11, sargento primero 21 de abril de 11, teniente 1 de mayo de 11, capitán segundo 10 de mayo de 11, capitán primero 15 de mayo de 11, cabo primero, o sea que de capitán primero regresa a cabo primero el 1 de agosto de 11. Y luego ya posteriormente, el 11 de diciembre de 11, ya es subteniente de caballería. Entonces él se empieza a dar cuenta que antiguamente los grados no coincidían con los mandos de tropas que traían, ni los nombres que les daban a los agrupamientos coincidían con las cantidades de hombres que lo componían. Francisco Urquizo sigue en diversas unidades, diversos agrupamientos, hasta llegar a la decena trágica. En la decena trágica, su último combate propiamente que tiene en esa época es del 8 de febrero hasta el 18 del mismo mes de 1913. Al término, él solicita su licencia, solicita autorización para retirarse y únicamente le dan un receso, vete a descansar, y se incorpora al 1 de abril de 1913. Y aquí es donde empieza a germinar lo reformador que fue para el ejército mexicano. La clase en el panteón allá en el Distrito Federal aún conserva todavía restos de esa bandera, cosa que don Francisco I. Madero, con todo el respeto que nos merece, ese gran héroe también, pero el verdadero presidente mártir es Venustiano Carranza. Y uno de los acompañantes era precisamente el general Urquizo. En 1920, una vez que ya sucede ese hecho tan lamentable, llegan a la Ciudad de México. Las tropas vencedoras deciden abrirles un proceso para investigar, pero al darse cuenta que militarmente ellos habían cumplido, porque es muy curioso saber cómo al presidente le tocan todos los balazos y a los que estaban junto con él no les pasa nada, y todavía Herrero se atreve a decir, es que no sé si fue una bala mía o una bala de mi pistola que él usó para suicidarse. Yo siento que una persona de esas condiciones lo que menos piensa es suicidarse, sino llevar hasta el sacrificio, el sufrimiento de la misión que constitucionalmente el pueblo le había conferido. Una vez que resulta eso, en 1920 se le judicialmente le dicta auto de formal prisión por un supuesto delito de extralimitación de funciones cuando era oficial mayor encargado del despacho y sin haber sido oficial de Estado Mayor. Creo que aquí me brincó un poco. En 1916 empieza a darse la estampa, la imagen del gran reformador del ejército mexicano, al buscar un decreto para crear una escuela donde asistieran oficiales que deberían de ser los mejores para aprender las técnicas y las tácticas de oficiales de Estado Mayor. Lógicamente estos deberían de ser los mejores oficiales a las órdenes de generales que tuvieran mando de tropas. Eso se puede decir que fue, ese estudio fue aprobado, fue inaugurado por el propio presidente de la República y recibió el nombre de Academia de Estado Mayor.
que es la precursora de la hoy Escuela Superior de Guerra. Así como la Academia de Cadetes, en 1821, idea de Diego García Conde, fue precursor del hoy heroico Colegio Militar, así la Academia de Estado Mayor se puede tomar como la precursora de la hoy Escuela Superior de Guerra, que van a coadyuvar en el mando a los comandantes para llevar a cabo todas las operaciones que les ordena la superioridad. Entonces, en 1920 le dictan auto de formal prisión por extralimitación de funciones. Pasa el tiempo, se dan cuenta que el proceso sigue, pero él le dan licencia para que se retire del ejército. Él se va a la vida civil, entra a trabajar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, después decide ir a viajar. Su proceso judicial sigue hasta que en 1922 le decretan el sobreseimiento de la causa penal por extralimitación de funciones, una cosa netamente administrativa, pero a final de cuentas una purga por lo de 1920, de que ellos se defendieron y creyeron que se iban a vender todos los que fueron sujetos militarmente hablando: Federico Montes, Francisco de Paula Mariel, el mismo Juan Barragán y el mismo general Urquizo. Entonces, él se va a la vida civil y hasta 1934 regresa. Hay por ahí oficios donde un agente investigador informa que no es posible aprenderlo ni ponerlo a disposición del juzgado segundo de instrucción judicial en Santiago Tlatelolco, porque no se encuentra en México, está vacacionando y viajando en Barcelona. Entonces él no vivió aquí mucho tiempo, hasta 1934. Y cosa curiosa, buscando en archivos, en fotografías de la época, él reaparece en otra foto posterior, precisamente en el 14 aniversario del asesinato de don Venustiano Carranza. Es donde vuelve a aparecer su nombre y su imagen en una fotografía. A partir de ahí, el presidente de la República le da licencia ilimitada para que continúe trabajando en lo que había conseguido en la Secretaría de Hacienda, y hasta 1939 ya se incorpora oficialmente y es nombrado comandante de la 8ª Zona Militar, con sede en Tampico, Tamaulipas. Estando en Tampico, Tamaulipas, es invitado a conocer del lado americano al Tercer Ejército. Pero fíjense, aquí es donde empieza a nutrirse, aquí es donde él empieza a conocer, a brevar y a tomar los conocimientos necesarios para hacer esa reforma que él ya traía pensada desde sus épocas de revolucionario. ¿Por qué? Llega a Estados Unidos, se le concede el permiso y llega al cuartel general del tercer cuerpo, del Tercer Ejército, algo así como 200,000 hombres, aproximadamente. México no los tenía. Y allá, un solo ejército, 200,000 hombres. Él conoce en varios fuertes, en Fort Knox, en Fort Steele, en Fort Benning, en Fort Myers. Él va conociendo las diferentes escuelas, como fueron la de artillería, caballería, infantería, aerotropas, paracaidistas, tanques. Él empieza, al estar viendo esas escuelas, esos adiestramientos, esos campos de instrucción, esas técnicas, esas academias, él las va guardando, anotando, estando de visita ahí en el Tercer Ejército en Estados Unidos.
Para empezar, 1940, llega de ese viaje y empieza a poner en práctica en Tampico un hecho que nunca había sucedido en México. En 39 sabemos que propiamente empieza la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se estaba preparando para irse porque era muy probable que fuera a intervenir. Entonces, allá empiezan a darse los apagones en toda la frontera y Tampico, militarmente hablando, por don Francisco L. Urquizo, programa el oscurecimiento de las 7 de la noche en adelante. Y es el primer lugar en la República Mexicana, en la Segunda Guerra Mundial, que se establecen los apagones, posibles ataques. Estando él allá en Estados Unidos, recibe la noticia de que lo cambian a la 7ª zona militar, en Monterrey. Llega a Monterrey y es ahí en Monterrey donde él empieza a organizar con las tropas que había en su zona, que eran de infantería y de caballería, empieza a organizar lo que él vio en los campos de adiestramiento americanos. Empieza a organizar por escuadras, pelotones, secciones, compañías, batallones, y más adelante les platico ya las unidades superiores. Y empieza a organizar también pues los grados como deben de ser: soldado, cabo, sargento segundo, sargento primero, subteniente, teniente, capitán segundo, capitán primero, mayor, teniente coronel, coronel, general brigadier, general de brigada y general de división. Hay un hecho muy curioso en la Defensa Nacional, me estoy aquí adelantando. Hay un general que regresa de los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial en Filipinas y le regala sus 3 estrellas de oro que él usó en su casco y en su gorra cuando estuvo en los campos de batalla en el lejano oriente, y se lo regala. Y él dice: estos van a ser de mucha utilidad, los voy a recibir con mucho, y a lo mejor hasta me los voy a poner cuando sea general de división. Él era general brigadier todavía. Entonces, allí en Monterrey empieza a instrumentar las academias, empieza a instrumentar planes de clase para cada clase, empieza a efectuar pequeñas y largas jornadas de caminata equipados, empieza a poner temas tácticos a las unidades que se van conformando, empieza a ver la manera de que el servicio de alimentación que no existía empiece a funcionar. Antiguamente sabemos que la Revolución Mexicana se hizo a bordo de los trenes y de los caballos, pero un elemento importantísimo y fundamental fue la mujer. La mujer, esposa, madre, querida, amante y cocinera. Y era muy curioso que cuando las tropas llegaban, revolucionarias sobre todo, los federales se daban cuenta: y vienen los revolucionarios, por el escándalo que hacían las señoras, cargando a los chamacos y todo el impedimenta, todos los sartenes, el metate y la carabina por un lado. Entonces, ese gran elemento femenino, revolución. Y cuando Urquizo empieza a tratar de mejorar eso, se da cuenta que no existe, que en los cuarteles a la 1 de la tarde tocaban rancho y entraban todas las señoras al cuartel. Hay un toque por ahí que se llama de media vuelta. Los toques militares están prohibidos que se les diga por letra, son muy groseros.
pero la única manera de entendernos es a medio de groserías. Y el toque que se da en los cuarteles, o se daba, de media vuelta, la letra era: afuera las tarántulas. El toque es ta 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 ta. Ese es el toque de media vuelta. Entonces se traducía: afuera las tarántulas, y ahí van todas las mujeres para afuera. Pero ya la tropa había comido, no había servicios de alimentación. El general Urquizo, al estar en esa visita, en esos fuertes, se da cuenta la forma de hacer la comida, de alimentar a la tropa, los uniformes, el vestuario, el equipo, el armamento, las técnicas y las tácticas para darles de comer. Pancho Villa le enseñó a Patton muchas artes de la guerra, siendo subteniente Patton. Él fue invitado a presenciar la batalla de Tierra Blanca y ahí le enseñó muchas cosas que Patton puso en su libro, que fue libro de texto en West Point, y que Patton puso en práctica en la Segunda Guerra Mundial, cuando era comandante del ejército que él mandó. Entonces, allí en Monterrey empieza a organizar todo eso y incluía, entre otras cosas, los regimientos militarizados del Mante, de Ciudad Mante. Había regimientos militarizados. Ahí él puso la idea de darles un autobús, un camión, su arma, dotarlos de radios de la época y tratar, a órdenes del cuartel general de la 7ª Zona Militar, efectuar movimientos en caravana debidamente organizados, llegar a Monterrey, hacer una demostración y regresar al Mante. Eso era algo jamás visto. Ahí empezaba la modernización del ejército mexicano. Empezó por los campos de adiestramiento. Él siguió a todo lo largo de su carrera viajando a los Estados Unidos para seguir aprendiendo, Posteriormente, después de ahí de Monterrey, aparte de recordar las épocas donde él se da de alta en Torreón, y ahí es su primer hecho de armas, en la toma de Torreón, pero él participa en 57 hechos de armas. Está Hermanas, está Candela, está la hacienda de Mamulique, está la Monclova y la misma toma de Monterrey. Cuando él llega a Monterrey, empieza a recorrer todas y cada uno de los lugares que él conoció en aquella época, que a lo mejor no los recorrió todos, pero él se acordaba de puntos determinados, y él ahí empezó a ver la manera de cómo proteger puntos importantes de las ciudades. Entonces, al principio de mi plática digo que él es el gran reformador en ese aspecto de la instrucción y de hacer que el personal de soldados, de clases, de oficiales, de jefes y de generales aprendan, conozcan. Una vez ya de ahí que está en la zona, él ya regresa a la defensa como oficial mayor, pero ya era general. Debo de hacer comentario que cuando él manda el proyecto de Estado Mayor, él era mayor el grado que tenía que le dar en el ejército libertador, en el ejército constitucionalista, y ya como general de división empieza a retomar nuevamente, pero ya apoyado por el secretario de la Defensa Nacional, todas las mejoras que él había visto en el ejército americano. Posteriormente, cuando él llega a Tampico, se me había olvidado decirlo, muy importante,
Él participa en la incautación de aquellos 11 barcos alemanes y españoles, italianos, perdón, que se encontraban surtos ahí en frente de Tampico, que tenían nombres extranjeros en virtud de ser, como ya dije antes, italianos y alemanes, y pasan a ser propiedad de la incipiente y naciente armada flota mercante de nuestro país, porque eran barcos cargueros, entre otros el Amatlán, el Tuxpan, el Faja de Oro, todos aquellos buques propiedad extranjera, pero que fueron nacionalizados a petición del Comodoro Malpica, era el que hacía las veces de comandante naval, y del general Urquizo. Estalla la Segunda Guerra Mundial, la Secretaría de la Defensa Nacional empieza nuevamente a retomar los planes de adiestramiento, de mejoramiento, y empiezan a aparecer la dirección de intendencia, deja de ser una oficina netamente contable para convertirse en una dirección de alimentos, de vestuario, de equipo, y debemos de acordar que en aquel entonces la empresa que hacía las veces de fábrica de vestuario y de equipo era la COBE, la Cooperativa de Obreros de Vestuario y Equipo, que era la que confeccionaba los uniformes para el ejército de esa época. Aquellos uniformes verdes, tan fríos en el invierno, tan hirvientes en el verano, y que todavía, aún en muchas zonas, se usaba que se trajeran corbata. Entonces eran unos uniformes tan fuertes, tan duros, tan durables, que después de 100 lavadas se iban haciendo blancos. Pero las botas eran de pura piel. Eran unas botas tan fuertes, tan duras, de doble hebilla, que eran tan durables, pero que al final de cuentas las fatigas que imponen las tareas del ejército mexicano terminan por irse acabando. Entonces él fue reformando todo eso, fue reformando. En uno de los últimos viajes que da a los Estados Unidos, empieza a ver, aquí hay un detalle, cuando él visita por primera vez ese tercer ejército de Estados Unidos, se da cuenta de los paracaidistas, y cuando llega a Tampico empieza a hacer paracaidistas de trapo y los empieza a lanzar desde un avión que un amigo tenía, que le prestó para aventar esos muñecos de trapo, que a la postre van a dar con los actuales brigadas de los cuerpos de fusileros paracaidistas. Eso lo aprende él allá y lo viene a poner a México, al ejército mexicano. Entonces él empieza a organizar, empieza a modificar. Entonces ya quedamos, empieza la escuadra. ¿Qué es la escuadra? Es la unidad mínima e indivisible del ejército mexicano. Voy a permitirme leer para fines operativos y de acuerdo con las funciones que desarrollan, los órganos del ejército se dividen en 4 grupos: mandos, auxiliares del mando, tropas y servicios. Los organismos, dice, por otra parte, de conformidad con su estructura orgánica y manera de funcionar, las fuerzas militares se fraccionan en organismos, cada uno de los cuales cuenta moralmente con los 4 grupos funcionales dichos en el párrafo anterior, o sea, mandos, auxiliares del mando, tropas y servicios. Los organismos son los siguientes: unidades, dependencias, instalaciones. Las unidades son los organismos constituidos a base de tropas, estructurados internamente en varios escalones, equipados
y adiestrados, equipados y adiestrados, iniciativa de Francisco L. Urquizo, para el cumplimiento de misiones operativas en el combate y funcionan esencialmente bajo normas tácticas en el cumplimiento de sus misiones. Las unidades se clasifican en pequeñas unidades y grandes unidades. Las pequeñas unidades, la escuadra, normalmente es el equipo mínimo e indivisible de combate o de trabajo. Nunca verán en el ejército mexicano menos de 5 elementos. Siempre la unidad mínima que anda es una escuadra. El pelotón, que se compone de 2 o más escuadras bajo un mando y que constituye el elemento mínimo de combate o de apoyo. Fíjense cómo se van manejando los conocimientos. La sección, compuesta de 2 o más pelotones bajo un mando que a su vez dispone de un pequeño grupo de comando. Grupo de comando. En una unidad tipo batallón, el grupo de comando es el que hace las funciones de un estado mayor en un cuartel general. Entonces fíjense cómo se van compaginando las cosas. Es la mínima unidad en que la maniobra táctica puede materializarse en forma completa, al ser capaz de combinar la acción de varios pelotones similares o heterogéneos para el cumplimiento de una misión. Compañía, en infantería, en tanques, en ingenieros y servicios. El escuadrón en caballería y unidades blindadas de reconocimiento, y la batería en artillería. Son los nombres que reciben en esos tipos de unidades los nombres de las compañías. Estas 3 unidades de diferente denominación, pero del mismo nivel orgánico, se componen de 2 o más secciones bajo un comandante que dispone de un grupo de comando. Son las unidades mínimas administrativas y es la unidad moral por excelencia, donde el soldado vive, convive y se adiestra a las órdenes directas de su comandante, y es el elemento básico de combate o de servicio dentro de sus respectivas armas o servicios. De ahí sigue el batallón, que es la unidad táctica básica organizada a base de varias compañías o baterías, más todos los servicios indispensables para cumplir con sus misiones normales. El mando del batallón dispone de un grupo de comando tipo Estado Mayor. De ahí nos vamos al regimiento. En la Revolución era muy común oír hablar del regimiento y de la brigada. Y el regimiento era muy normal que se compusiera de 200, de 300 hombres. Pero un regimiento está constituido por 2 o 3 batallones y son más de 1.500, más de 1.600 hombres. Todas esas reformas se vinieron estructurando en la época a la que me he referido. El regimiento, cuando existe este escalón, es la máxima unidad de una misma arma o servicio. Está compuesto de 2 o más batallones, o grupos, más un grupo de comando tipo Estado Mayor, los servicios necesarios para sus necesidades operativas. En nuestro ejército se llama regimiento en caballería y unidades blindadas de reconocimiento a una unidad que responde a las características descritas para el batallón. Luego sigue la brigada divisionaria. La brigada divisionaria es una unidad tipo regimental constituida con 2 o más batallones de maniobra bajo un cuartel general, más los elementos de apoyo necesarios para cumplir sus misiones. Forma parte orgánica de las divisiones y constituye en ellas el elemento básico para maniobrar. Hay que distinguir las diferencias entre la brigada divisionaria y la brigada independiente.
consiste en que la primera equivale a una pequeña unidad, pero de máximo nivel, que opera dentro del marco de la división de que forma parte. Se denomina, bueno, ya después viene otras definiciones y llegamos a donde viene lo de las grandes unidades. Las grandes unidades son grandes unidades elementales, constituyen las brigadas independientes y las divisiones. Estos ya son términos ya muy grandes, muy difíciles de explicar y de que se entiendan. Pero fíjense, aquí adentro nos encontramos que a grupos que no rebasaban 2.000, 3.000 gentes les llamaran divisiones. Pero vemos que una división se viene componiendo de más de 10.000 hombres, aproximadamente. La división es la gran unidad elemental por excelencia, se constituye a base de un cuartel general y de brigadas divisionarias, más las unidades de apoyo, de fuego y unidades de servicio necesarias para garantizar las exigencias de vida y combate de la gran unidad en el cumplimiento de las misiones. Después sigue la brigada independiente, luego vienen las grandes unidades superiores, que son el cuerpo de ejército, que es la gran unidad superior que agrupa dos o más divisiones del mismo o diferente tipo. Después viene el ejército de operaciones, que es la gran unidad superior y que agrupa bajo un cuartel general común a dos o más cuerpos de ejército. Luego, grupo de ejércitos, es la gran unidad superior que agrupa bajo un cuartel general común a dos o más ejércitos de operaciones. Y yo les hablaba al principio que en los Estados Unidos un ejército tiene más de 500,000 hombres. Un ejército. México no tiene más que cuerpos de ejércitos. Realmente, en el aspecto humano, México no ha avanzado mucho, pues por las cosas que todos conocemos, económicas y políticas, y únicamente va creciendo de acuerdo a las necesidades que se van presentando por el aumento también de la población y por el aumento de las necesidades internas para cumplir con lo ordenado en la Constitución política. Bien, retomando ya el tema, Urquizo toma la determinación de buscar el apoyo y empezar a poner en funcionamiento en México lo que él aprende y conoce en sus largas visitas a los ejércitos americanos. Netamente nosotros somos producto del ejército americano, porque mucho de lo que México empezó a tener vino cuando él llega de subsecretario, encargado del despacho, porque el secretario era Lázaro Cárdenas, pero Lázaro Cárdenas le reconoce la capacidad de organización y lo encarga del despacho, y él es el que empieza a adquirir armamento, vehículos, implementos de combate, y llegó a haber por esas fechas más de 300 aparatos voladores, aeronaves para la incipiente Fuerza Aérea Mexicana. Entonces él empieza a organizar la fábrica de vestuario y equipo. Me voy a permitir, eso sí es bueno leer, porque es de todo lo que él hizo ya siendo subsecretario. En agosto de 1942, al ser nombrado subsecretario de Defensa Nacional, es invitado otra vez a ver una división nada más del tercer ejército en Park Lane, aquí en Abilene, Texas. Y de ahí nace la idea de la escuela de clases, porque ahí se empieza a dar cuenta cómo le dan instrucción rápida, efectiva, a todos los mandos de las pequeñas unidades del ejército americano, como eran los cabos y los sargentos. Entonces de ahí le empieza a nacer la idea para fomentar la escuela de clases del ejército mexicano.
que es lo que ahorita se conoce en toda la República Mexicana como el famoso CABI, Centro de Adiestramiento Básico Individual. Es lo que él vino a imponer, a enseñar, porque él lo vio como lo hacían los americanos. Después empieza a la compra de material bélico, tanques, cañones, ametralladoras antiaéreas, morteros, camiones de transportes de tropa, camiones de carga, grúas, carros de comando, ambulancias, los famosos jeeps, camiones, cisternas, estaciones de radio y potentes radares. En 1942 desfilan más de 40,000 hombres debidamente armados y pertrechados y enseñándole al pueblo mexicano toda esa compra que él había logrado. Posteriormente, cuando él está en 1941 en Estados Unidos, se da cuenta que los Estados Unidos empezaban a llamar a la población que se fuera a enlistar para irse a combatir la Guerra Mundial, Servicio Militar Nacional. Y dice, finalmente, el desfile militar de 1942 desfilaron 40,000 hombres demostrando al pueblo de México el inicio de la modernización y equipamiento del ejército mexicano, lo que marcó definitivamente el primer paso. La siguiente medida trascendental que le tocó al general Urquizo fue obtener del presidente el decreto que creaba el servicio militar obligatorio para todos los mexicanos de 18 años, quienes debían de estar en los cuarteles por el lapso de 1 año. Es una obra también de él, muy meritoria, que ha dado nacionalismo y ha dado a las juventudes que siguieron ese amor por México. Esas fatigas que llevaban en 1 año les enseñaron a conocer a México, a quererlo y a aprender a amarlo y a defenderlo en caso necesario. Se modificó la orgánica y se creó la primera división de infantería, quedando constituida por 3 regimientos de infantería de 3 batallones cada uno, un batallón de zapadores. Aquí a mí se me pasó, pido una disculpa, cuando él se incorporó, él empieza a organizar un cuerpo que no era muy conocido en el ejército revolucionario, que eran los cuerpos de zapadores. ¿Qué son los zapadores? Los zapadores son tropas especialistas en la organización y mantenimiento del terreno. Dentro de la táctica, la infantería se le conoce como la reina de las armas, porque es la única que combate, conquista, retiene y organiza el terreno. Es muy importante. Por eso es la reina de las armas, porque combate, conquista, retiene y organiza el terreno. Ninguna de las otras armas en el ejército mexicano, y yo creo que ni en el mundo, lo hace. Cuando él llega al ejército constitucionalista, empieza a organizar ese cuerpo de zapadores, y ya como capitán se lo presenta al señor Carranza, y empieza a figurar en las orgánicas de los cuerpos constitutivos del Ejército Libertador. Ya aparecía la compañía de zapadores al mando del capitán Francisco Urquizo. Posteriormente, entre 14 y 19, organiza la Brigada Supremos Poderes y la División Supremos Poderes, de los cuales él fue el primer comandante. Pero antes llegó a formar el batallón de zapadores del Ejército Constitucionalista. Bien, posteriormente y en la época postrevolucionaria, que coadyuvan en las tropas empeñadas para irles facilitando el avance, haciendo destrucciones o construcciones, haciendo obras de arte para que la infantería pueda maniobrar por sus propios medios. La infantería
siempre se conduce por sus propios medios y normalmente es apoyada para sus movimientos. Todo eso fue idea del general Urquizo. Por eso me permití, ahorita cuando hablo del batallón de zapadores, ya es cuando ya es más organizado, ya tiene estudios, ya están preparados para el apoyo a las unidades superiores. En 1942 se crean las guardias regionales, que no eran más que ejidatarios en los diferentes ejidos de la República para darse la propia seguridad por estar alejados de los lugares donde había unidades del ejército, que vienen a ser el pie veterano de las actuales cuerpos de defensas de infantería y de caballería de defensas rurales que hay en la actualidad, que siguen haciendo las mismas funciones, proteger los lugares rurales. En 1943 organiza los almacenes y depósitos de intendencia, los talleres de mantenimiento automotriz y las escuelas para choferes. En 1944, el presidente de la República, el secretario de Defensa Nacional y otros altos funcionarios pasan revista a la famosísima fuerza que por primera y única vez fueron a combatir a tierras extrañas, el Escuadrón 201, que estaba constituido por 300 elementos. Lógicamente sabemos que los combatieron eran los pilotos, pero todos los demás era personal de apoyo a todas las aeronaves que les fueron asignadas para no distraer técnicos americanos. Y fueron autorizados el 29 de diciembre de 1944 por la Cámara de Senadores para que enviara fuera de la República Mexicana tropas y elementos bélicos durante el tiempo que dure el estado de guerra. El general Urquizo promovió la fundación de la Escuela de Paracaidistas y Planeadores. El primer salto se efectuó el último 15 de septiembre de 1946 en el gobierno de Manuel Ávila Camacho, que fue donde se efectuó el primer salto masivo del primer cuerpo de paracaidistas mexicanos, obra del general Urquizo. El servicio de intendencia, como decía anteriormente, dejó de ser una simple oficina y se convirtió en un verdadero servicio de alimentación, de vestuario y equipo. Se adquirieron vehículos de gran cantidad para el ejército. El armamento siguió siendo modernizado, especialmente en artillería y aviación. Los cañones del año de 1910 fueron sustituidos por onceros de 105 milímetros y por cañones anticarro de tracción automóvil, que sustituyeron a los antiguos cañones San Chamón Mondragón, que eran tirados por tiros de caballos, esos que llevaban sus armones de artillería, en fin, que eran tan pintorescos y tan ineficaces, pero en su tiempo cumplieron con las funciones para los que estaban hechos. Y ya los onceros de 105 milímetros, pues ya eran armas que sus tiros iban por encima hasta de los 20 kilómetros de distancia. La aviación llegó a contar con más de 300 máquinas voladoras que fueron de entrenamiento primario, básico y avanzado, de bombardeo, de pelea, de transporte de tropas. Y además, usando esos aviones, se empezó a hacer el levantamiento de la Carta Militar de la República Mexicana, la carta geográfica o topográfica con la que se maneja todo el sistema cartográfico mexicano, principalmente el militar. Se mejoró y modernizó el servicio de transmisiones, se modernizó el equipo de radio y la adquisición de poderosas estaciones de radar. Y nuevamente se organizó el Estado Mayor, se creó la hoy Escuela Superior de Guerra, donde salen los diplomados de Estado Mayor. Asimismo, bajo la dirigencia del general Urquizo,
se inaugura el Hospital Central Militar, que fue en su época, y ahorita todavía sigue siendo, uno de los más modernos y adelantados en toda Latinoamérica. Actualmente pues es una excelente obra arquitectónica y de calidad médica insustituible. Se crearon las compañías de sanidad, se crearon además las divisiones, los regimientos de infantería, la brigada motomecanizada, la artillería de costa, la escuela de conductores, los grupos de asalto, que fueron precursores de los actuales GAFES famosos. Aquí empezaron ya a verse ese tipo de actividades que el general Urquizo vio cómo trabajaban en Estados Unidos. Cuando hablo de artillería de costa y se temía el asalto, el ataque anfibio, entonces se establecieron unos cañones que así se llamaban artillería de costa, para contrarrestar el fuego de los buques en caso de un ataque enemigo. Se incrementaron los servicios sociales del ejército y se creó el seguro de vida militar. Ahí nació también con el general Urquizo. Se impulsaron las promociones de jefes y oficiales, pero lo más importante, a partir de 1946, cuando termina el periodo de Manuel Ávila Camacho y entra el primer presidente civil, que es Miguel Alemán, se logra que todos los militares, es el gran acuerdo trascendental de los generales de la época, que deciden irse a los cuarteles y que el mando del país se le entregue a los civiles, para que ellos se hagan cargo, el país esté en paz, esté en calma. Se consigue dispensar al ejército de funciones ajenas a su misión. Estamos hablando de 1946, donde ya se ordenaba que el ejército no tenía que andar haciendo labores ajenas a lo que no marcaba la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y se alejó definitivamente de la política militante. La política, pues había en el Congreso el sector militar, pero era, yo pienso, netamente representativo, aunque no debemos de olvidar que se les asignaban gubernaturas, senadurías, diputaciones, y después ya nada más, poco a poco, le fueron diciendo bye bye, goodbye, ¿verdad? Todo eso fue obra del general Urquizo. De aquí nace aquello de que fue el gran reformador del ejército mexicano. Formó las bases. Pero aquí lo curioso es cómo esos grandes hombres, de los muchos que hubo en la revolución, que salieron de la nada, que desconocían completamente lo que era la milicia, lo que eran las cosas más pequeñas, las más interesantes, lo que parecía muy insignificante, pero era muy trascendental. Él lo va a conocer, él lo empieza a implementar cuando crea esa Academia de Estado Mayor, cuando empieza a modificar todos y cada una de las actividades que él conoce, que él aprende, las empieza a implementar con los medios tan pequeños de que disponía el ejército mexicano. Ya posteriormente sale, entrega el mando de la Secretaría, entra al estado ya de retiro, él va a la dirección de pensiones, también tiene mucho que ver. En la industria militar llega como asesor para seguir asesorando a los nuevos comandos. Pues le llega el retiro, se va a la vida civil hasta que nos abandona, pero deja realmente un ejército organizado, equipado, adiestrado. Se crean durante su mandato en la Defensa Nacional muchas aeropistas militares en lugares estratégicos de la República Mexicana, que antes no las había,
Y él, al incrementar la capacidad de movimiento y la capacidad de los equipos aéreos, se hace la necesidad de tener pistas aéreas y las instituye, las forma en lugares estratégicos para la protección del país por esa etapa tan dura que le tocó vivir, que fue la Segunda Guerra Mundial. La obra de él, a lo mejor ahorita se ve un poco muy comprimida, pero porque sería muy largo enumerar todos y cada uno de los hechos que él hizo. Yo considero que esta fue una de las, es una buena narración de parte de lo que él hizo, que actualmente persiste. Nuestra historia presenta muchas cosas semejantes, como aquella de Diego García Conde y de Gerardo Urquizo, que al paso del tiempo fue trascendiendo, y en la actualidad día a día nos modernizamos, día a día avanzamos, día a dque vamos añorando esa época romántica del ejército mexicano, cuando vemos que tristemente está pasando lo que está pasando. Pero las misiones del ejército están ahí y las cumplen a órdenes de quienes tienen la facultad de ordenar lo que conduzca o lo conducente para el avance del país.